Vamos a tomar desayuno a... Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital. Lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Hola, buenos días. Viernes, con malas noticias para la prensa independiente, que entra en una situación, me imagino yo, de estado de guerra contra el fujimorismo, frente al hecho de lo que se ha llevado a cabo. En realidad, diría que el fujimorismo, si no me equivoco, ha cometido ayer harakiri. La decisión de Keiko, que se lamentará por muy buen tiempo, como será para el señor Galarreta o para el señor Mulder, que pasará a la historia con una ley que deja al Estado y al pueblo sin poder tener información sobre diferentes temas. Una empresa como, por ejemplo, la que maneja el agua en cada rincón y en cada lugar del país, ya no podrá anunciar, porque se lo prohíbe la nueva ley, qué días tienen que cortar o qué horas o a qué horas tienen que cortar el suministro de agua, por citar un ejemplo. Yo me imagino que tampoco podrán anunciarse los matrimonios que se dan, a no ser que el aviso no salga desde la municipalidad, sino que sean los novios los que publiquen. No sé realmente las miles de informaciones que tienen que dar las instituciones del Estado y que deben ser de conocimiento público, y para que esto sea, solo podrá usarse el peruano o el Canal 7 o Radio Nacional. En realidad los más perjudicados no van a ser los medios de Lima, van a ser los pequeños medios que hay en cada rincón. Tengo información que en el Perú hay 5.000 y pico de radios, que hay como 200 y pico de canales de televisión, y que estos medios van a perder
la publicidad del Estado. Y creo sinceramente que si el APRA, Mauricio Mulder, con una venganza tardía contra empresas muy grandes como sería el Grupo del Comercio, o Keiko, que le echa la culpa a que ella perdió las elecciones por una supuesta anticampaña que habría hecho conjuntamente el Comercio, Perú 21, el Trome, Canal 4, Canal N. Esto es una suposición. Como nosotros, medios, como nosotros, que fuimos Radio Miraflores, nunca recibimos plata del Estado. Es cierto que en algunas oportunidades ha anunciado con nosotros Sedapal, anunciando cortes de agua, estoy hablando de hace muchísimos años, cuando Miraflores era un pañuelo y que prácticamente el único medio que se oía en esa época era Radio Miraflores. Pero como eso no está hoy día en las fuentes de alimentación económica de un medio tan chiquito como este, que en el fondo depende de las personas que hacen sus programas y compran sus espacios, de ahí que nosotros somos los que podemos hablar con más neutralidad de este asunto. Y esta neutralidad la asumimos no porque estemos en una situación de estar respaldando a los medios grandes, sino estamos pensando en nosotros mismos, pero como televidentes, como oyentes o como lectores de los diarios. Yo personalmente tengo que decir que me interesa que se mantengan los diarios. Me interesa que siga existiendo un diario como La República, con ideas más o menos cercanas a la izquierda, o una posición opuesta como la puede tener un diario como El Comercio, o la neutralidad entre los dos que nos da Expreso, o la riqueza de información sobre otras áreas que no tocan los medios que he citado. Está el diario Correo, por ejemplo, que suelen ser los diarios que leo cada día para tratar de tener una idea más o menos equilibrada a la que le tengo que poner yo mi sentido común como oyente, como televidente o como lector, para decidir qué cosa es realmente lo que está pasando. Y esa diversidad de opiniones se mantiene porque efectivamente, en el caso de los medios grandes, puede ser que la inversión publicitaria del Estado, como por ejemplo con los edictos matrimoniales que manejan muchos de ellos, logran poder tener grandes plantillas y grandes planillas de trabajadores y de periodistas que esos medios de comunicación decidan tener. Si usted es un comerciante, es un empresario o un industrial, sabe que un margen de utilidad de un teórico 10% es bastante alto, ¿no es verdad? Es difícil llegar a esos porcentajes en utilidad, pero quítele a cualquier empresa que está acostumbrada a ganar 100, por poner una cifra de referencia, quítele usted a esa empresa un 20 o un 10%.
y esa empresa no va a tener ya utilidades. Y esa empresa, para volver a obtener utilidades, ¿qué va a hacer? Bajar sus costos de operación. ¿Y eso qué significa? Sacar a los grandes periodistas que puedan tener, editorialistas, dibujantes, a toda la línea de gente que participa, por ejemplo, en un diario, tener que reducir un 20% o un 10% de esa gente. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Usted y yo. El Congreso no se ha dado cuenta que ellos mismos, como congresistas, van a dejar de tener la información que hoy día tienen y que es bastante completa. Esto creo que no tiene sentido, o sea, le está faltando al menos común de los sentidos, que es el sentido común, como decimos. ¿Qué nos espera hasta que se logre que se derogue esa campaña? Yo supongo que lo que nos quedará tener es paciencia, porque tarde o temprano la norma será cambiada, porque la Asociación Interamericana o Internacional de Radiodifusión, el ente que maneja a los periódicos en el mundo, hasta la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica se han pronunciado en contra de esto, y se ha dicho que en cuanto a libertades, esto es un mal síntoma de que el Perú comienza ya a ingresar en la lista de los países con dictaduras. Esta no es una dictadura presidencial, ni mucho menos. Es más, quisiéramos que nuestro presidente tuviera más pantalones. Y esto ya se decía desde el gobierno de Ollanta Humala. Y es que el mérito que han tenido en el Parlamento, el mérito o el éxito que han tenido es un triunfo pírrico, ¿no es verdad? Estarán en este momento frotándose las manos para comenzar la señora Keiko Fujimori, pero no sabe, o sí lo sabe y no le interesa, que existe una acción que fue inventada por sus antecesores, los japoneses, se llama el harakiri, que cuando tú cometes un error, o cometías, porque no sé si sigue existiendo esa monstruosa actuación, tú mismo o tú misma te metes un cuchillo y te suicidas. El suicidio hacia el futuro de un hombre que se merecía lo mejor de lo mejor, como es el presidente del Congreso, que se ha visto precisado a tener que actuar bajo las órdenes de la señora Keiko Fujimori. No sé qué va a poder decir dentro de 4 o 5 años cuando él quiera ser candidato a lo que sea, cuando los medios de comunicación le van a hacer recordar a los votantes que este señor fue el que dirigió el Congreso en el momento que se cortó la libertad de expresión. O hay otros caminos que no tengan que poner en la mente de la gente los nombres de los fujimoristas o los nombres de quien en este momento es presidente.
recordemos que el señor Galarreta estuvo en otro partido, estuvo en el PPC, y en el PPC le enseñaron lo que es la socialdemocracia, y en el PPC, como todos los otros partidos que recibieron de herencia el conocimiento que les dio el PPC, están totalmente convencidos de que no le enseñaron a Galarreta que la dictadura proveniente desde el Congreso fuera una cosa normal. Como viejo que soy, yo he visto muchas cosas peores que estas. He visto la captura de los medios de comunicación en épocas que realmente había una dictadura, la dictadura militar, o cómo las intenciones de un señor como Alan García fueron en un experimento juvenil intentar estatizar la banca, ¿no? Pero hay que aceptar que quien no permitió que eso sucediera fue precisamente el parlamento que hubo en esa época del primer gobierno de Alan, y finalmente, luego de hacer experimentos con todos nosotros, Alan aprendió. Y tuvimos luego un gobierno muy exitoso por parte del APRA. Pero en ese momento el APRA se ha convertido en lo que en algún momento se llamaba la lacra, ¿no es verdad? Pero en esto, ¿quién está metido? El señor Mulder, y esta ley que pasará a la historia como la ley Mulder, ya le puso 4 cruces sobre el señor Mulder. Lamentable, porque al lado de él se sienta Jorge del Castillo, que es un señor que ha pensado totalmente diferente que el señor Mulder. Y por eso es que hoy el APRA se encuentra absolutamente dividido. ¿Qué cosa ha dicho hoy el Comercio? Dice: ayer en una accidentada sesión plenaria, el Congreso culminó la primera legislatura de 2018 con la aprobación por insistencia de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Fueron 70 votos a favor de los que finalmente determinaron esta nefasta decisión. Sigue diciendo el Comercio. Como se sabe, esta ley prohíbe la publicidad estatal en medios privados y ha provocado una considerable controversia. No solo ha preocupado, en efecto, el claro sabor de represalia política que tiene contra los medios poco complacientes con la actual mesa directiva, y que el titular del Parlamento, Luis Galarreta, se encargó de confirmar con su famosa amenaza: vamos a aprobar una ley para que se saque la publicidad de algunos medios mermeleros. Lo cierto es que se le ha sacado la publicidad a los que son mermeleros y a los que no lo son. Sino también esto tiene absolutos visos de inconstitucionalidad. De acuerdo con diversos juristas y representantes de instituciones relacionadas con la prensa a nivel local e internacional. En concreto, los especialistas han coincidido en señalar que la ley atenta contra el artículo 2 de la Constitución en sus numerales 4 y 5, con las siguientes frases entre comillas:
viola el derecho constitucional de los ciudadanos tener información de asuntos públicos, a pesar de que plantea algunas excepciones. Ha apuntado, por ejemplo, el constitucionalista César Landa, mientras que su colega Samuel Abad ha resaltado el hecho de que se argumente falazmente que el vacío informativo que se produciría al no poder colocar la información estatal en medios privados se puede solucionar con el canal del Estado, los medios de comunicación públicos y las redes sociales. Entre comillas dice, no tienen sustento para decir que eso será equivalente a los medios de comunicación privados, ha sentenciado. De otro lado, el señor Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa e Información, la CIP, ha aseverado que la iniciativa en cuestión legaliza y legitima la discriminación contra medios privados, adjudicándoles menor calidad y penetración que los medios públicos, cuando en realidad estos carecen de penetración social y exhiben sujeción política hacia el gobierno, lo que despoja a la sociedad de garantías y de una comunicación eficaz, oportuna y diversa. Y ha hablado incluso de una suerte de censura indirecta. Por su parte, el relator especial para la libertad de expresión y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Edison Lanza, ha advertido que el objetivo real de la ley es afectar a los medios que son independientes, que son críticos y que investigan hechos de corrupción. Esto ya ha pasado en Venezuela, sigue citando en esta editorial el diario El Comercio. En Ecuador y en el Perú de Fujimori, ha añadido, para concluir que con esta norma nuestro país emprende un camino muy peligroso. No es de extrañar por ello que tras su inicial aprobación en el Parlamento, el Ejecutivo la observase. Pero ayer, como anotábamos al principio, una mayoría conformada esencialmente por la bancada de Fuerza Popular y algunas adhesiones como la del propio Mauricio Mulder, decidió aprobarla definitivamente y sin ninguna modificación, a través de un procedimiento que se denomina por insistencia, pero que en este caso presenta ribetes de algo más. Existe efectivamente una dosis de tosudez, dice El Comercio, yo diría cojudez. Bueno, vamos a seguir con la seriedad del Comercio. Existe efectivamente una dosis de tosudez en el sector de la representación nacional que ha optado por ignorar el costo que este nuevo gesto de prepotencia tendrá para la imagen de todo el Congreso, sobre todo si la intención de planear una acción de inconstitucionalidad al respecto, anunciada tanto por varios congresistas como por el Ejecutivo, prospera y es acogida por el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, quien pagará las consecuencias de esta obstinada posición será la ciudadanía, aquella cuyos derechos el Congreso tiene el deber de proteger y que ahora está vulnerando. Esto es pues lo que ocurre cuando las normas que nos rigen se proponen y se debaten bajo otro objetivo que este juramento
en mente. Sacan una caricatura de Mulder, donde en una mano dice ya no hay vírgenes que lloran, y en la otra mano, pero hay mundiales de fútbol, en este famoso caricaturista Andrés. Bueno, por gusto has trabajado ayer recolectando información sobre el mundial y todo lo que has podido ver tomándote tu café en nuestra famosa librería que está aquí en los bajos de esta plataforma Miraflores TV Digital. Quienes la dirigen esta plataforma, en la que yo participo solamente con este programa y con el interés de seguir en las comunicaciones hasta que esté yo vivo, si Dios lo permite, se dice Miraflores TV Digital. Tu corazón ayer, hoy, mañana y siempre. Nos lo ponen aquí en una pizarra para hacernos acordar que esa debe ser nuestra mente. Pero yo en ese momento me inspiraba, si eso puede ser una inspiración, al decir que no es solo tu corazón, sino es tu cerebro. Porque cuando yo desde esta modesta, desde este modesto sistema de comunicación me dirijo a unos cuantos oyentes o televidentes, lo hago simplemente no porque haya ningún tipo de interés económico. Esto no es ninguna mina de oro, ni mucho menos. Esto no es, yo tengo mi tarjeta de jubilación. Esto lo hago porque me gusta hacerlo, porque me gusta decir lo que pienso, y me gusta y me va a seguir gustando mientras tenga yo un poco de materia gris que se va agotando cuando las arrugas crecen. ¿No es verdad? Nos quedamos sin materia gris porque así es el destino, así es el caminar hacia lo que todos vamos, hacia la muerte. Pero mientras quede un poco de materia gris, mientras nos quede aliento, vamos a seguir corriéndonos el riesgo que nos pase lo que nos pasó cuando Fujimori era el dictador. Ahora será desde el Parlamento que ordenen que me metan preso porque yo les diga que son brutos y animales y que no se han dado cuenta que le hacen un gravísimo daño al Perú con esta actitud de harakiri. Y lamentablemente quien ha dirigido esta operación como una especie de venganza la pasa piola y ha castigado a un hombre que no tiene brazos, pero sí tiene mucha inteligencia, lo ha castigado y lo ha condenado a pasar a la historia de ser quien dirige este parlamento que ha cometido este atentado, no contra la libertad de expresión de los medios, porque los medios se las arreglarán con la enorme publicidad que además los empresarios harán crecerla para respaldarlos, porque nadie quiere que un Canal 4 desaparezca o que un Canal 2 o un Canal 9 o un Canal 5 que nos alimentan día a día con información que no necesariamente es financiada por el Estado. Lo mismo pasará con diarios como El Comercio, o como La República, o como Correo, o como Expreso, que en muchos casos, sé por ejemplo el caso de Expreso, que a veces su propietario tiene que poner de la suya para que la cosa siga caminando, pero es que esa es la vocación de nosotros los comunicadores,
Si hoy día voy a tener que comer lentejas con arroz en vez de comerme un banquete chino, por decir, o un plato de lo que ustedes quieran, lo tengo que hacer, lo voy a hacer porque este medio, que gente joven que sabe de lo que es el uso de estos aparatos, de las computadoras y todo lo que está alrededor de esta pequeñísima plataforma, tiene que ser manejado de una manera muy eficiente. Hoy pagamos de electricidad alrededor de 1,000 y pico soles. Cuando éramos una estación de FM, pagábamos 8,000 soles o 9,000 soles por los enormes transmisores que necesitábamos. Y este es el futuro de las comunicaciones. Y con orgullo, cuando alguien se acuerde de ese Palma que está en Miraflores y que los fujimoristas metieron preso, o que comenzó a hacer pininos en esta maravilla que son los medios digitales y que han inspirado el nombre de esta plataforma, Miraflores TV Digital, y además ha tenido tanto éxito que han habido sinvergüenzas que nos han robado la marca. Y cuando esto ha pasado, yo aquí he dicho, no importa, es un homenaje, cuando nos copian es un homenaje, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es tener la esperanza que esos jóvenes que salieron a manifestarse contra el Congreso lo hagan nuevamente para pedir que no se pierda la libertad de expresión. Y estoy seguro que habrá una reacción, pero que no se diga que desde aquí fomentamos algún tipo de desorden. No, no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que estén pendientes de una juventud que no quiere perder, como no quisimos nosotros perder cuando se produjo la marcha de los 4 suyos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto se luchó cuando el padre de quien hoy día ha ordenado que se produzca esta situación desde el Congreso, estaba ya escapándose del país, y que hoy, viejito ya, no quiero decir que vencido por los años, porque ese señor, dentro de tantas cosas buenas que hizo para el Perú, tuvo una debilidad, que es caer en la tentación del poder excesivo y de la dictadura, tentación que los jóvenes no quieren para los próximos años en este país. Pero yo no quiero recurrir a los muchachos, a los millennials, como lo dicen hoy. Yo lo que tengo la esperanza es que este presidente, que ha tenido una formación, la misma que tuve yo en la uni, y que ha sido formado con criterios que de alguna manera impuso el expresidente y tristemente desaparecido Fernando Belaúnde Terry, ilustre maestro de la Universidad de Ingeniería, que nos enseñó que sobre todo está la libertad del hombre en todas sus variables, la libertad de expresión, la libertad de poder tener un partido. Señores, me estoy quedando sin voz, les pido disculpas. Todos ustedes les gusta el fútbol, todos ustedes estaban interesados en saber novedades sobre el fútbol. Les pido 1000 disculpas. Yo he visto ayer la inauguración, me pareció muy, muy humilde frente a las que hubieron en otros países,
Fue una inauguración donde no hubieron mandatarios de otros países fuera del príncipe árabe que estuvo en el primer partido, y que en broma comentábamos con mis amigos que veíamos juntos: este príncipe debe haber apostado 2 pozos de petróleo si es que él ganaba, si es que él perdía. Y Putin, que está al lado de él, ¿qué cosa le habrá ofrecido si perdía Rusia? En fin, mejor es que termine yo mi comentario citándoles algunas noticias sobre esto del fútbol. Tenía también preparada una cantidad de audios. Ernesto, que está en el switcher, me dirá al acabar el partido, el programa: ¿y para qué me hiciste guardar tantos audios, tantos videos? Y yo creo que deberíamos ver uno solo, que me parece que es el primero, segundo, tercero, cuarto, donde el Consejo de la Prensa Peruana, IPIS y Sociedad Nacional de Radio y Televisión rechazan aprobación de la ley Mordaza. Y después voy a hacer una rápida descripción de lo que me pareció la inauguración de ayer. ¿Podemos ver eso? Muy bien, continuamos en el programa. Quería comentarles, antes de entrar de lleno a la entrevista con Mercedes Arauz, una declaración del presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, cuando se le pregunta por qué él firma el primer proyecto que se presenta de esta ley Mulder, el proyecto que observa en su momento el Ejecutivo. César Villanueva justificó este respaldo que mostró a través de su firma en la Comisión Permanente a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, al señalar que en aquella oportunidad la iniciativa no era una restricción. Esto es lo que dijo. Villanueva, como congresista de Alianza para el Progreso y miembro de la Comisión Permanente, votó a favor del proyecto de ley de Mauricio Mulder el 28 de febrero de este año. Lo cierto es que Villanueva hoy no estuvo en el Congreso. No estuvo. Y ese voto no contó a favor de la defensa o en contra de una ley que el presidente Vizcarra, que su presidente, ha llamado ley Mordaza. El presidente del Consejo de Ministros no estuvo. El ministro de Justicia, Salvador Erisi, tampoco estuvo. Cuando el presidente de la República ha llamado a esta ley la ley Mordaza. Es decir, ¿quién respaldó al señor Vizcarra? ¿Para quién está jugando el señor Villanueva? ¿Para el gobierno de Vizcarra? ¿Para quién? ¿Para quién el señor Erisi? Los dos que han dicho que no tuvieron nunca un contubernio con el fujimorismo, que nunca se pusieron de acuerdo para ver la manera de que Vizcarra asumiera esto, que no hay ninguna negociación con los naranjas para sostener el gobierno de Vizcarra hasta 2021, perdonen, pero mientras estemos aquí es válido y es nuestra obligación hacernos este tipo de preguntas. Por otro lado, IPIS se ha pronunciado también. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la aprobación de la ley Mordaza que prohíbe a dependencias estatales anunciar en medios de comunicación privados. Esto constituye un mecanismo de censura indirecta que oculta, bajo el pretexto del cuidado del uso de los recursos públicos, la intención de acallar a la prensa y mermar su rol fiscalizador, y atenta contra el derecho de los peruanos a recibir información en poder del Estado. Ratificamos nuestro compromiso de defender la libertad de prensa, derecho fundamental reconocido en la Constitución política, que permite informar a la ciudadanía con veracidad y profesionalismo. Expresamos nuestro reconocimiento al presidente de la República. Aquí está el respaldo al presidente Vizcarra, respaldo que no le ha ofrecido el señor Villanueva ni al ministro de Justicia el día de hoy en el Parlamento, donde tenían que alzar la voz en nombre del Ejecutivo, porque lo que ha hecho el Legislativo es quitarle, en la práctica, entrometerse en las labores, en las obligaciones y responsabilidades que tiene el Poder Ejecutivo. Mercedes Arauz. Bueno, yo quisiera decir, como un comentario, contradiciendo a esta chica que es una brillante periodista,
nuestro sistema parlamentario funciona de tal manera que cuando tú no estás, no tienes voto. O sea, esto no suma la presencia de los dos ministros que ella ha citado. En un sentido o en otro, lo que se ha buscado es precisamente no generar un enfrentamiento para poder de esa manera más adelante positivamente utilizar el Tribunal Constitucional. Ni el ministro de Justicia ha estado ahí, ni nuestro primer ministro, para ellos poder decir con toda facilidad que no han sido cómplices por estar presente en esto. Eso creo que no lo ha pensado esta hábil y brillante comunicadora, pero es un tema que tendrán ambos que responderlo y que creo que va en ese sentido. Bueno, hablemos de la inauguración del Mundial. Hubo bastante pompa, pero ningún líder occidental en la inauguración del Mundial de Rusia. Vimos a un Robbie Williams que ya también pesan los años para él, a una soprano, Aida Garifulina, me encanta el nombre, que es más difícil, Garifulina, no sé si es, como tiene dos L, si es Garifulina. Bueno, fueron las grandes estrellas de la ceremonia en la que también participaron Iker Casillas y Ronaldo Nazario. La mayor fiesta del ¿Perdón? Ok. Bueno, Putin, que raramente pisa un estadio desde que llegara al poder hace 18 años, presidió una ceremonia en la que estuvo acompañado del máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino. Pero entre los mandatarios presentes destacan los presidentes de Bolivia, Evo Morales de Paraguay y de Panamá, que debuta en el Mundial, además de los dirigentes de países aliados del Kremlin y el príncipe saudí cuyo equipo jugaba o iba a jugar en ese momento. Mientras brillaron por ausencia los líderes occidentales que declararon teóricamente un boicot a la ceremonia inaugural, pero no al torneo, para no legitimar a Putin, que yo no sé qué de malo tiene que lo legitimen y ya está él ahí. Los líderes de países como Alemania, la señora Angela Merkel o Francia, Emmanuel Macron podrían haber asistido, pero los gobiernos del Reino Unido, Australia, Polonia, Dinamarca o Islandia ya habían anunciado que no viajarían a Rusia. Tampoco estuvo, por estar ya con una enfermedad, el brasileño Pelé, considerado por muchos aficionados el mejor futbolista de la historia. Pero sí estuvo el loco futbolista Maradona de Argentina, que siempre ha dicho que es gran admirador del presidente ruso. Esta ausencia de Pelé, por lo que sé, es una pena que no se haya dado, porque de repente podría haber amistad Pelé y Maradona, que no se llevan. Bueno, esta ceremonia fue un cóctel entre las principales exponentes del alma rusa, la música clásica, las bellas artes y el ballet, y los nuevos ritmos de la cultura popular rusa. La estrella del pop británico Robbie Williams, que él fue el encargado de animar la fiesta y convertir el estadio en una discoteca con canciones como Let Me Entertain You, Feel o Rock DJ. En una parte, y esto ha sido muy criticado
Robbie Williams, porque una parte hace así, que es en todas partes del mundo el peor de los insultos. Fue interesante ver la inspiración del alma rusa. Bueno, no tengo los otros diarios que se me han quedado afuera, pero el Comercio, qué cosa tiene en su portada, ya se pueden imaginar. Esta que yo he comentado hoy, veamos, cualquier cantidad de publicidad por el Día del Padre que van a necesitar el Estado. Congreso aprueba ley que prohíbe la publicidad estatal. Comenta, gracias. Comenta que el gobierno actuará. El presidente Vizcarra informó que se entablará una acción de inconstitucionalidad contra la ley que califica de mordaza. El presidente no ha querido llamarla ley Mulder, sino ley mordaza. Más reacciones. Parlamentarios de varias bancadas recalcan que se ata de manos al Estado y se afecta el derecho de los ciudadanos a la información. Poder Ejecutivo hará ajustes en el gabinete en fiestas patrias. Vehículos obstaculizan el paso de los bomberos en Barranco. Esto realmente es el colmo. Delante de la estación, si ustedes han ido a Barranco, probablemente han pasado por donde está el cuartel de los bomberos, que es una vía muy delgada y donde si se ponen al frente de donde salen las motobombas, los vehículos de los bomberos, si hay un vehículo estacionado ahí, la motobomba no puede salir y la gente se cuadra ahí. Esto es el colmo. Bueno, dicen que ayer el Comercio fue testigo y tomó una fotografía. Ellos han puesto una página, una sección que se llama No te pases, donde se ve que una zona rígida se han visto había estacionado un vehículo y entre todos los bomberos se vieron forzados a cargar en peso los autos mal estacionados para que pasen las unidades de emergencia. Bueno, esta es la República Peruana donde cada uno hace lo que le da la gana. Que no sea eso. Veamos. Tengo cualquier cantidad. La República, por supuesto, tan furiosos como nosotros, dicen demandarán inconstitucionalidad de ley mordaza. Correo. Fuerza Popular impone ley mordaza. Lo último ya, Hildebrand, el espía del Congreso obedece solo a Keiko, gran titular de Hildebrand. Vizcarra defiende a Fujimori en Costa Rica, no entiendo. Comisión Lavajato, idiotas, dice Hildebrand. Chacón reemplazará a Galarreta. Dios. Arauz la vice con ambiciones. Los 133 caídos en el Brain. Parlamento sigue gastando de más. Álvarez Rodríguez dice, este gobierno va a acabar muy mal. Espero que no. Guerreros a la cancha. Bueno, cuando hablan ellos del espía del Congreso, es ese famoso coronel Gibaja. Bueno, yo tenía también un correo por acá. Acá está. Fuerza Popular impone ley mordaza.
con el respaldo de congresistas de APRA, APP y FA, Fujimorismo aprueba por insistencia norma que prohíbe publicidad estatal en medios privados. Horas antes, Keiko respaldó iniciativa de Mauricio Mulder. Presidente Vizcarra anuncia que interpondrá una acción inconstitucionalidad. Ojalá que sea vista lo más rápidamente posible. Bueno, ojalá que Radio Francia les dé bastante información sobre el fútbol, porque después de todo, estos temas internos de peleas por inconstitucionalidades y violación de derechos como es la libertad de expresión, todavía se ven como verdes en los medios de comunicación internacionales. Veamos qué dice pues Radio Francia. Nosotros decimos colorín colorado, esta semana de mierda ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Feliz fin de semana y cálmense que yo voy a tratar de calmarme. Ah, verdad. Feliz Día del Padre. Aprovecho, mi hijo Ricardo siempre ve este programa, aprovecho para agradecerles estas invitaciones que me han hecho, otro tanto aquí, a Ernesto, a tutti li mundi, pero a todos les deseo feliz Día del Padre. Disfruten del Mundial. Y no se preocupen que la democracia se cura sola. A veces se demora, pero se cura sola. Frase que me digo a mí mismo para no seguir exaltados y les pido disculpas, pero de vez en cuando me hace bien un poco de esa inyección para rejuvenecerme. Ahora sí, Radio Francia, adelante París. Están escuchando Radio Francia Internacional. Bienvenidos a esta nueva edición. Iniciamos media hora de programas en español desde la capital francesa y para todo el continente americano. Estos son los titulares de la actualidad mundial de este viernes 15 de junio. Rafael Morán. Y Vanessa Loazo está con nosotros. En Alemania, Merkel enfrenta una rebelión del ala derechista de su coalición. Los socialcristianos bávaros le exigen mano dura contra la inmigración. En Argentina se profundiza la caída del dólar. La inflación persistente conduce también a un cambio de gabinete. El ministro de Finanzas y mano derecha del presidente Macri pasa a dirigir el Banco Central. Uruguay debuta en estos instantes en el Mundial de Fútbol contra Egipto. Los faraones que no alinearon en sus equipos titular al atacante de Liverpool, Mohamed Salah. Vamos ya con las noticias en Radio Francia Internacional. En Alemania, un falso mensaje en la red social de micromensajes Twitter alertó a la clase política sacudida ya por una crisis gubernamental. Esta mañana un tuit en una cuenta falsa atribuida al ministro del Interior del partido CSU anunciaba la ruptura de la coalición con Angela Merkel. La CSU desmintió finalmente esa alegación. Sin embargo, el futuro político de la coalición está efectivamente en juego por la rebelión del ala derecha del Ejecutivo alemán. El Partido Conservador Bávaro, la CSU, aliado indispensable de Merkel, pide un reviro de la política migratoria de la canciller. Más detalles sobre esta riña con nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa. Hasta hace poco el Partido Conservador Bávaro CSU era un obediente socio de los demócratas cristianos alemanes de Merkel. Pero en este último gobierno de coalición, su principal figura, Horst Seehofer, pidió y logró llevarse la decisiva cartera de ministro de Interior. Desde aquí, Seehofer ha comenzado una lucha ya vieja contra Merkel y el primer punto de su ataque ha sido justamente el más débil de Merkel, su política de asilo, ampliamente rechazada en los sectores más conservadores.